noches, esto es Animales 2020. Obviamente el tema es coronavirus. Hay varios interrogantes y varias cuestiones para decir. Lo primero es que el 6 de abril sería la fecha nueva para la cuarentena, para el confinamiento obligatorio que se está analizando en este momento el gobierno, no el próximo martes, sino el 6 de abril. Nuevos casos que se han producido en la República Argentina y que se han detectado. Nacho, buenas noches. ¿Cuáles son los nuevos casos que tenemos? Luis, hoy fueron 36, un número sensiblemente menor al día de ayer. Son 301 en total desde que se detectó el primer caso en la República Argentina el día 3 de marzo. Bien, aparte, por supuesto, de nuestros compañeros está el señor Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Si tuvieras que poner un calificativo, cuarentena exitosa, poco exitosa, ¿cómo dirías que funciona la capital? En la Ciudad de Buenos Aires verificamos un alto cumplimiento del aislamiento obligatorio. Bien, y para tratar de acompañar lo que es la angustia que genera está nuestro queridísimo amigo Enrique de Rosa. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Y se agrega el doctor Fernando Pollack, que yo podría presentarlo con todos sus títulos, que es director de la Fundación Infan, profesor de la Universidad Johns Hopkins y de la Vanderbilt, pero me decía Enrique, que es un colega, es un especialista en este tema, en infecciones respiratorias y en pulmón. Digo bien, Doc, ¿no es cierto? Sí. Decime a dónde estamos parados con esta cantidad de casos y la perspectiva de... Aprendimos todos, hay que aplanar la curva. ¿A dónde estamos parados? Estamos parados al principio de un trayecto de 2 semanas más o menos. Yo los casos no los miro, no le presto atención al reporte de casos diarios ni en la Argentina ni en ningún país del mundo. Porque los casos son los casos que se miden y es imposible para un país poner su personal sanitario a medir casos hoy. No hay suficiente gente para ir a buscarnos a todos por la calle y ver quién de nosotros está infectado. Entonces, yo miro muertes, y si uno mira las muertes en la Argentina, afortunadamente hasta ahora, y hay que ser muy cauteloso y esperar, se ha movido muy lentamente el tablero de muertes, y por cada muerte uno puede pensar que hay mínimamente entre 500 y 1000 casos. Es decir, o sea, hay muchos más los 4 casos. fallecidos... Los 4 fallecidos quiere decir que la Argentina debe andar mucho más alto de lo que se dice, pero que anda muy bien. Porque la Argentina en este momento tiene 4 fallecidos y estableció la cuarentena con 3, mientras que Italia estableció la cuarentena con 680 fallecidos. Italia parece estar dando la vuelta y empezando a bajar el número de muertes por día, lo que indica que la cuarentena estaría en principio funcionando, hay que seguirlo muy atentamente. Y si ellos pudieron, en el lío que tenían, controlar esto de alguna manera y empezar a ver resultados, eso augura que para el principio de abril nosotros también lo empecemos a ver. Ahora, hay algo que la verdad que en medio de este clima que estamos viviendo, y creo que compartirán mis compañeros, es que vos decís, estamos bien, guardando el respeto por las 4 personas que han fallecido, por supuesto, pero vos decís, la cuarentena se aplica solo con 4 fallecidos, pensemos en 500 o en 1000 infectados, y esto a vos te hace pensar que no nos va a pasar la gran España, la gran Nueva York o la gran Italia. Bueno, es un poco contrafáctico después hacer la deducción, ¿no? Pero a mí me da la sensación en general, y lo que estamos viendo es que Argentina actuó muy temprano, tiene un largo camino por delante, esto es mucho más parecido a los viajes de Ulises que a una vuelta por Palermo, y vamos a todavía tener muchos escollos, y vamos a tener que ver cómo resolverlos. No todos van a ser escollos infecciosos, ¿no? Esto es un problema de muchas aristas para el presidente, para el gobierno, porque está todo lo social y lo político involucrado. Pero la cosa es sostener, es no perder el pulso, sostener ahora el aislamiento, pero después encontrar salidas de la cuarentena que permitan que podamos controlar lo que está pasando en el país, porque esto es como el monstruo del lago Ness. Se va a meter abajo del agua, pero abajo del agua va a estar. Sigue estando. Entonces nosotros tenemos que tener el bate para darle en la cabeza cada vez que sale, y el bate no va a poder ser cuarentena tras cuarentena. Entonces tenemos que tener una estrategia muy clara de salida de la cuarentena, para que podamos controlar como controló China, como controló Corea del Sur, como controló Singapur, y no como controló Italia y como controló España. Da la impresión, Felipe, ¿tenés información de que se postergaría hasta el 6 de abril la cuarentena? No, hasta este momento la información que yo cuento es la que tenemos todos, 31. Que el decreto del presidente es hasta fin de abril, Javi, fin de marzo, perdón. Sí, Javi, información que por lo menos ha llegado hasta nosotros es que se analizó hoy la posibilidad de postergarlo, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Es algo también que se habló en una larga reunión que se desarrolló en Olivos, donde el presidente juntó al gobernador de la provincia y a muchos intendentes del conurbano bonaerense por una cuestión muy caliente que es el Gran Buenos Aires, no solamente desde el punto de vista sanitario, donde todavía, como dice el doctor,
no están medidos casos, no hay detectados muchos casos de coronavirus, pero sí hay detectados muchos casos de tensión social, de problemas de hambre directamente por el corte abrupto que la cuarentena implica en el ingreso de una gran cantidad de habitantes del conurbano que viven de la changa, del trabajo informal y de diferentes trabajos que se han cortado completamente. Enseguida Maxi va a estar contándote lo que es las medidas que se anunciaron el día de hoy, que tanto se esperaban para cuentapropistas, para aquellos monotributistas y demás. Enrique, déjame preguntarte si es que se puede medir el nivel de angustia social que hay. ¿Hay alguna, digamos, una tensión distinta de lo que pasa en otros países? ¿Cómo estás viviendo lo que pasa en la Argentina? Bueno, la realidad tiene en gran medida tiene que ver con esto de las medidas que tome la estructura paternal, la estructura que rompa con nuestra anomia casi instalada, ¿no? Yo tengo la sensación que paradójicamente esto puso, por el momento al menos, cierto grado de orden, cierto grado de previsibilidad. La estamos pasando no tan mal, justamente como comentaba acá el doctor, como en otros países, porque en otros países en realidad están con el dato. Ahora, también es cierto que estamos en el tercer, cuarto día en esto y ya empieza a haber un estado de ansiedad importante, porque acá las epidemias tienen, y en este caso la pandemia, tienen dos aspectos. Uno, el impacto propio, pero el otro, el impacto de la cuarentena, que en sí mismo, por el momento, que es otra historia, y eso sí está más o menos estudiado. Cuando la gente empieza a pensar que que la prolongan y demás, hoy Boris Johnson dijo, vamos a seguir 3 semanas. Bueno, nosotros hasta ahora nos dijeron 2 semanas. Vamos a ver qué pasa. ¿Puedo traicionar una charla que tuvimos en privado, Maxi, antes de empezar el programa? Que era de cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Digo, porque no estamos después de los 60, pero tampoco estamos tan lejos. ¿Cómo la estás pasando personalmente? ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? ¿Venís a laburar? ¿El resto de tu familia por ahí no lo hace? ¿Cómo lo vivís? No, mi familia, y sobre todo mi esposa, está muy alarmada, muy preocupada. Uno, como sale a trabajar, bueno, hacemos el programa al mediodía, venimos acá a la noche, lo tomamos con responsabilidad, pero de alguna manera uno no puede estar todo el tiempo con un temor que te paraliza. Pero es un caso especial, a mí me parece que es un momento para efectivamente estar preocupado y con cierto temor. Ese temor es lo que nos mantiene alerta. Pero bueno, ya te digo, nosotros que tenemos que salir a trabajar no podríamos hacerlo si nos paralizara el miedo. Sí, totalmente. ¿No? Gustavo, ¿cómo vivís esto? Bueno, en realidad yo soy parte de una familia de médicos, mi mujer, mi cuñada, etcétera. Y cuando lo escuchaba a Maxi me acordaba de ese precepto bíblico que dice que el que aumenta su saber aumenta su pena. Quienes más saben y quienes más información tienen probablemente saben las posibilidades que esto implica. En lo personal estoy quizás más tranquilo, pero escuchando un poco lo que se decía aquí, digo, a lo mejor el entorno de amigos, etcétera, está la broma de estoy harto de las series, estoy aburrido. Pero para buena parte de la población esto no es aburrimiento. Claro. Eso sobra es incertidumbre y lo que para algunos es ocio forzado, para otros es más necesidades, imposibilidad de llegar a fin de mes. Por eso, fíjate la contradicción en la que estamos. La salud implica cortar la circulación y la economía vive de la circulación. Claro. Entonces vos ahora tenés que ver de qué manera, y eso lo decidirán las autoridades, por supuesto, de qué manera vas tratando de encontrar una alquimia en la cual tengas un poco más de circulación, claro, pero no tanta como para revivir la enfermedad. Sí, Maxi. Yo también tengo una familia de médicos, salvo yo. Hay varios médicos en la familia y si yo cuento lo que me dicen en privado los médicos, sería muy alarmante, muy alarmante. Yo me quedé a propósito los médicos de la familia, lo que me dicen a mí respecto de andar e ir a trabajar en nuestro caso. Me quedé pensando en algo, el doctor Pola, que el viernes hablamos con la gente del Clínicas, vimos un respirador, vimos cómo se está preparando, y yo me quedé muy impactado porque el director de allí me dijo, bueno, todos nos vamos a enfermar de coronavirus, con más tiempo, con menos tiempo, porque es una enfermedad muy contagiosa. Pienso en Merkel diciendo entre el 60 y el 70% de los alemanes. Hoy, con un poco más de experiencia de lo que va pasando, ¿todos nos vamos a enfermar de coronavirus? Bueno, lo que pasa es que todos nos enfermamos también de pandemia de gripe, simplemente que nos enfermamos mucho más tarde, cuando ya no tenía ninguna relevancia y ni siquiera la mayoría de la gente se enteró que se había enfermado. La pregunta es ¿cuándo nos vamos a enfermar de coronavirus? Si nos vamos a enfermar por primera vez, primero ¿a qué edad?
Nosotros tenemos 50 y pico, 40 y pico, la gente que tiene 80 está en otra situación completamente distinta y los chicos van a tener un resfrío con el coronavirus. Y segundo, una vez que haya medidas para morigerarlo y tratarlo, nos vamos a infectar una vez y eso puede ser la mayor parte de las personas inconsecuentes. Más del 90% de las personas lo pasan a esto sin ningún problema grave. Porque es interesante. Los chicos resfrío, ¿podemos poner así bandas etarias fáciles? Menos de 10 años un resfrío. Pocos síntomas, a veces fiebre, muchas veces no fiebre, a veces ni se enteran. Nada. Pero la verdad, Luis, es que si nosotros pensamos que 8 argentinos se fueron a Europa en forma independiente y volvieron infectados, cuando Italia decía tener 3.000 infectados y España 200, Italia tiene 70 millones de personas y España tiene 50, la chance de que esos 8 argentinos se hayan encontrado con los 2.000 italianos es virtualmente nula. Entonces, infectados hay millones en Europa, millones. El número verdadero es millones. En Italia hay mucho más que lo que pero enormemente. Y Alemania lo que está haciendo es contando bien. Entonces decimos, Alemania tiene un muerto cada 1000. Alemania no tiene magia en la medicina por encima de Estados Unidos o Italia a ese nivel. Lo que tiene es la capacidad de testear lo que está pasando alrededor. Hay muchísima gente infectada que no es detectada porque no tiene muchos síntomas y el Estado se tiene que ocupar de lo urgente. ¿Por qué pasa lo que pasó en Nueva York? Te lo pregunta un ignorante. Vamos, vos tomás el diario y ves, de un día para otro, 5.000 casos. ¿Por qué? ¿Es porque los detectaron? ¿Es porque, por qué? Sí, evidentemente la política de Estados Unidos con esto ha sido muy rara, muy errática. Estados Unidos es un país verdaderamente federal, cada estado hace medio lo que quiere. Washington y Virginia están empezando a tomar medidas ahora. Seattle tuvo la entrada directa a un geriátrico, hay que cuidar los geriátricos. Se murieron 24 personas mayores en un día, o en unos días, fueron los primeros muertos de Estados Unidos. Y Nueva York es una concentración de gente enorme y este virus es un virus que hace como focos, ¿no? Uno ve Bérgamo y lo ve explotando de enfermedad, pero si uno ve la historia de Italia en esta pandemia, Italia estaba en la playa, parado adentro del mar cuando vino el tsunami, y España estaba parado en la arena, y a Italia lo barrió, Italia entretuvo un montón, actuó muchísimo más lento y muchísimo más deficiente que China. España, que estaba parado lejos, no se enteró de lo que le estaba pasando al vecino, ¿no? Tampoco, digo, en esto de preguntar... Sí, Gustavo, no, quería hacer una pregunta al doctor, si me permitís, claro. Luis. El presidente de Estados Unidos, en persona, habló de la combinación de 2 remedios, que creo yo que se utilizan para la malaria, entre otras enfermedades, que según el presidente de Estados Unidos tendrían eficacia para combatir. ¿Qué hay científicamente de opinión al respecto? Cuando ocurren estas cosas se vuelve imposible testear medicamentos inmediatamente de la forma que se testean los medicamentos en la vida normal. Por lo tanto, se hacen decisiones que no están basadas en los mismos parámetros que hacen para probar las drogas que tomamos todos los días. En general las drogas se testean durante varios años, se testean para que sean seguras, después se testean para que sean eficaces. Ahora aparecen un montón de cosas, esta es una, el ibuprofeno es otro tema muy parecido, los diuréticos son otro tema parecido, para los cuales no hay más que teoría. Pura teoría. En un plato se hace un experimento, se publica porque la gente está ávida de información y después las autoridades se ven obligadas a hacer recomendaciones. Por eso las autoridades tampoco pueden salir a decir no lo hagan, pero no tienen evidencia real en las manos para decir que funciona. Ahora, es demencial, ¿no? O sea, sí. es la angustia de que todos nos podemos contagiar, Enrique. No se sabe. O sea, vamos sobre la marcha, viendo cómo evoluciona. Nos tocó en el sorteo una buena, que es que empezó en China y se trasladó a Europa y uno aprendió. Es como sacarte el piso, digo. Tengo la sensación, Enrique, que te sacan el piso, ¿no? Absolutamente, y tomo 2 datos. Uno, porque lo hagamos fuera de aire, yo le decía, bueno, cuidado con mencionar, porque se están mencionando mucho el tema de estos medicamentos, y la gente recibe esperando, porque ¿qué hace la persona? Va a ir a buscar a su médico y decir, recetame tal cosa. Para eso salió el ministro de Salud de Francia hoy y habló de 2 cuestiones. Una, el tema de por qué tenemos en Francia menos, y fue muy brutalmente y cartesianamente claro. Testeamos la mitad que en Alemania. Dijo, claro, tenemos 5.000 testeos en Francia, Alemania tiene 10.000 por día, ¿no? Nosotros no sé cuánto tenemos, pero digo, vamos a tener 10.000. Cuando tengamos 10.000, guarda que no se preocupen, pero la cifra va a aumentar. Fue brutal. Y la otra dijo, en Francia el CONICET, el INSERM, el centro, se llama INSERM. Y el INSERM dijo, vamos a tratar solamente con esas drogas a modo de prueba,
Y los especialistas, como si fuese un grupo especial, va a dedicar eso. El resto no lo va a poder tratar. O sea, es hoy a prueba. ¿Y por qué digo esto? Porque hay profesionales que están diciendo, se está aprobando, pero aparentemente da buen resultado. Y en gente que está muy angustiada, claro, eso genera mucha expectativa, ¿no? Saber que el gobierno estudia, lo vi anoche con Antonio Laje, al presidente de la Nación, muy firme, la verdad que un gran mensaje el de Alberto Fernández, pero muy firme, diciendo si hay que tomar otra medida, se toma. Quiero hablar enseguida con Felipe para saber qué medidas hay, pero repasemos, Nacho, cuáles son las medidas que se están estudiando por parte del gobierno para enfrentar esta primera etapa de la cuarentena, por favor. Sí, Luis, hay 3 planes. El plan que tiene más cabida en este momento, que el gobierno analiza con más detenimiento, es lo de prolongar hasta después de Semana Santa la continuidad de la cuarentena. Cuarentena Bien. Total para todos. Ayúdame con la fecha. ¿Cuándo cae Semana Santa? El 6 sería la fecha clave. El 6, o sea, lo que estamos yendo ahora, hasta el 6. Plan B. Plan B, cuarentena solo en distritos que tienen transmisión local. ¿Qué pasó hoy, Luis? Además de los 36 nuevos casos, hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, confirmó que había por primera vez transmisión local. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus está circulando, que ya no hay que pensar en alguien que haya viajado o alguien que tenga el virus para que te lo pueda contagiar. O sea, no es nadie que viajó, nadie que estuvo en contacto con los viajeros del círculo íntimo, es que alguien ya lo transmite aquí en la Argentina. Exactamente, entonces lo que se está analizando es el 31 o días antes, se estima 2 o 3 días antes, analizar cuál es el cuadro de situación. Hoy los casos se concentran principalmente en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Chaco y Córdoba, en esos 4 distritos. ¿Qué está analizando el gobierno? Decir, bueno, abrimos todo, liberamos la cuarentena para el resto del país y en esos distritos, si sigue creciendo la cantidad de infectados, mantenemos las restricciones por 7 días más. No es menor lo que está diciendo y lo repetimos. O sea, en el caso, teniendo en cuenta que la mayor concentración de enfermos es el AMBA, la capital y la provincia, y Chaco y Córdoba. Empezar levantamientos de cuarentena geográficamente localizados. Por esto que dice Maxi, que plantea Gustavo, que la economía de algún modo también necesita liberarse un poco para poder sostener lo que tenga que sostener en la provincia de Buenos Aires, que estiman un cuadro muy problemático, Luis. Sí, Maxi. Lo que es prácticamente seguro es hasta el 6 de abril, ¿no? Es decir, una semana más, porque sobre todo el 1 de abril te caía un miércoles, de la otra semana, por esos 3 días lo pasás hasta el 6 de abril. Ahí está una discusión también de cómo hacer para abrir los bancos. Después, si querés, lo hablamos. La otra alternativa, que es probable pero todavía no segura, es hacerlo hasta después de Semana Santa, el 13 de abril. Es decir, una semana más. O sea, hasta ahora parece que lo más cercano es 6 de abril. Ahora tenemos la seguridad de 2 semanas, 31 de marzo. Lo más probable es que sea hasta el 6 de abril. Que sea efectivamente casi una semana más. Felipe, y es probable que sea otra semana más después de Felipe, opción 1, 6, opción 2, 13 de abril, lo que está planteando. ¿Qué medidas más se toman, aparte de los retenes, se ve muchísima policía metropolitana de la ciudad diciéndole a la gente que no circule, hay retenes y demás? ¿Qué se está estudiando más? Desde nuestra óptica, la manera de encarar esta etapa tiene que ver con 2 ejes fundamentales. Por un lado, todas las medidas que hacen a nuestra conducta, a todo lo que nosotros y nuestra responsabilidad, el rol que tenemos cada uno de nosotros para reducir los riesgos de contagio, para evitar la propagación del virus. Y eso es a través de las diferentes medidas. Distanciamiento social, cuando estamos con alguna persona, todas estas medidas que ya las repetimos muchas veces, lavarnos las manos varias veces en el día. Esta medida de aislamiento obligatorio lleva más al extremo estas medidas del cuidado y que tienen que ver con nuestra responsabilidad personal. Por eso es tan importante el acatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué estas medidas tan extremas? Porque cuando entremos en la etapa de circulación social del virus, independientemente del comentario si ya hay un caso, van a crecer, los casos van a aumentar. Lo que tenemos que lograr en esa etapa es que aumenten lo más lentamente posible. Ese es uno de los ejes. Y va acompañado del otro, el rol que tenemos desde el Estado de reforzar el sistema de salud para poder hacer frente a ese aumento de los casos. Y eso es lo que estamos trabajando, reforzando mucho el sistema de salud para poder recibir y atender adecuadamente ese aumento de casos. Preguntas muy puntuales que tienen que ver con cosas que se hacen, ¿no?
obligatoriedad de guantes y mascarillas en supermercados, ponele. Uno vio en Italia que se ponían, había como cuando vos entrabas al supermercado, como estantes donde vos tenías que tomar tus guantes. ¿Se está pensando, se puede llegar a implementar en la capital una cosa semejante? Hay diferentes tipos de situaciones. En realidad, en los guantes hay muchos que no los recomiendan, que no tiene beneficios porque después uno termina tocándose más la cara porque cree que está protegido. ¿Es así? Sí, eso también, ¿no? ¿No conviene guantes? Bueno, cuando aparece una enfermedad nueva y aparecen estas circunstancias, a todo lo que da, aparecen un montón de opiniones variables. Los guantes obviamente protegen cuando uno toma contacto, pero es verdad que si uno se lleva con los guantes la mano a la cara, repite el problema que tendría si no tiene guantes. Claro. El virus por la mano no entra. O sea, entra cuando uno se toca la cara. Parece repetitivo, pero es nariz, boca y ojos. Ojos. Sí. No me sale cómo se llama lo del ojo. Bueno, la conjuntiva, qué sé yo. Sí. De todas maneras, Luis, yo quiero decir una cosa que siempre flota en las discusiones, y es que el 99% de la gente que tiene coronavirus está bien después de tener coronavirus. Porque si no, parece que este es un virus que nos va a matar a todos y va a arrasar con la República Argentina, y eso no va a pasar. Y a pesar de que esto es muy serio y obviamente estamos todos muy preocupados, hay que tener en cuenta que en China se murieron 3.000 personas y China tiene 1.500 millones de habitantes. Vos tenés una idea el nivel de tranquilidad que transmiten dos cosas que acabas de decir en el programa. Quiero decirles para los que se están sumando recién al programa que el doctor Pollack, y me enanco en lo que dice el doctor De Rosa, es un especialista en este tipo de infecciones respiratorias. O sea, está hablando alguien que trabaja con esta cuestión de... Digo bien, Enrique, de lo que estoy diciendo del doctor Pollack. Y dijiste dos cosas que quiero reiterar. La primera, en medio de la situación de pandemia, no mirás los testeados, sino la cantidad de personas fallecidas. Y en ese aspecto la Argentina está bien. Fueron solo con el mayor de los respetos por las 4 personas. Y lo otro es, no es que nos va a matar a todos. O sea, llevemos una cierta tranquilidad para quitar angustia. Los países pueden testear más o menos, pero los muertos lo tienen que testear. Entonces ahí tenemos un índice de lo que va pasando. Y en cuanto a la enfermedad, si en Alemania se muere 1 de cada 1.000, hay 999 sujetos que no se mueren. Entonces sepamos que la gente está desesperada por sus chicos. En Italia, entre todos los 3.000, 4.000 muertos que hay en Italia, no había hasta hace un par de días, yo no he visto las estadísticas de hoy, ningún muerto menor de 20 o 30 años. Entonces estamos con un virus que en sí mismo no es agresivo, sino que es un problema particular para la población de gente mayor. ¿Se estudia, Felipe, la posibilidad de restringir el ingreso? Hoy vi en algunas comunas italianas que era prácticamente blindar la ciudad, los pueblos o la ciudad. ¿Se estudia evitar que entre más gente a la capital federal de alguna manera? Evalúan todas las alternativas, pero lo más importante es que no se circule dentro de la ciudad. Es indiferente si el auto que circula o las personas que caminan por la ciudad primero cruzaron la General Paz o si ya estaban adentro. Realmente no me parece me parece sí muy importante destacar un aspecto que mencionaba recién el doctor Pollack, que en esto de, por un lado, dar tranquilidad en este sentido, pero no quitarle seriedad al tema, porque también seguramente esta proporción de letalidad de la enfermedad tiene que ver justamente con los esfuerzos que hacemos a título personal para evitar estos contagios de forma masiva, mantener el aumento de los casos de una forma progresiva, que el sistema de salud también pueda atender, porque cuando en las poblaciones de riesgo, que son las que más tenemos que cuidar, que la capital los adultos mayores... Pero la capital está, complicada, es la que más adultos mayores tiene, me parece, según los censos. Y por eso estamos tomando medidas especialmente dedicadas también a ellos. Ayer, ya no me acuerdo si fue ayer o anteayer, lanzamos un programa también de voluntariado para asistir a los adultos mayores, para acompañarlos, por ejemplo, en las compras que hay que hacer, en los supermercados, en las farmacias, para evitar que tengan que salir. Pero digo, las personas de las poblaciones de riesgo, cuando tengan que ser asistidas por el sistema de salud, también es muy importante que el sistema de salud esté en condiciones para atender todos esos casos, cuantos menos sean. Vamos a estar mejor preparados. ¿Qué pasa en las intendencias en las ciudades de la provincia de Buenos Aires? Porque hoy hubo reunión con ellos. Hubo una reunión importante. Ahí se trataron básicamente 3 aspectos. Uno, el aspecto sanitario, obviamente, de la situación de camas y de respiradores que hay en el conurbano, siempre en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires. El territorio es AMBA, el área metropolitana, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires también es clave para mucha gente del conurbano que viene a atenderse a la Ciudad de Buenos Aires en esta situación de emergencia. Pero además hay un tema social. El Ejército el otro día en la cancha de Quilmes, en el estadio de Quilmes, repartió alimentos. Es algo que están viendo, sobre todo en el tercer cordón del conurbano,
que está muy complicada esa situación, el tema alimentario, Claro. más allá de las tarjetas Claro. sociales, más allá de la AUH, sino de toda esta población que está fuera del circuito de ayuda social y que se gana la vida haciendo changas o trabajos informales. Pero el tercer tema, que se habló menos, es el tema seguridad, que está vinculado con esto. Y que no solamente tiene que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires y con fuerzas federales, sino que están detectando algunos bolsones de lugares donde se están registrando mayor cantidad de delitos vinculados con el narcomenudeo, y algunos lugares donde empiezan a darse situaciones en la población carcelaria. Ya estamos viendo en Santa Fe, pero también Sí, hubo en la Coronda, provincia de hubo Buenos Aires. una revuelta en Coronda de Algunas Santa Fe. revueltas que también las vimos ya en Italia, Claro. en su momento, y también de posibilidades de saqueos en algunos lugares donde la situación social está muy de acuerdo. complicada. Enseguida Maxi te va a contar lo que son las medidas que se anunciaron hoy. Recién Javier hablaba del tema cuentapropistas, monotributistas y demás, pero me quedo pensando en algo que me parece, Doc, es un caldo complicado para evitar la diseminación, que es la precariedad. Digo, la provincia de Buenos Aires, el hacinamiento, la cantidad de gente que vive en reducido espacio, eso es complicado. Sí, es un sub y baja, ¿no? Esta situación. Uno controla la infección y tiene el problema de lo social y la situación económica. Si se inclina más hacia este lado, tiene que soltar un poco el control de la infección. Hay que tener en cuenta que la cuarentena de Italia, y esto yo hablo para el post-cuarentena, que es un periodo largo de todas maneras la cuarentena, pero bueno, después... ¿Te imaginas que el 6 puede terminar la cuarentena? Y yo me imagino que puede terminar. El tema es que tenemos que tener un plan de cómo seguir. A mí no me preocupa que termine el 6 si tenemos un plan, porque hay otros países. ¿Cómo inculcás, Luis, una disciplina oriental a la Argentina sin meterle miedo? Claro. Entonces ahí está el gran dilema que se enfrentó todo Occidente. No hubo cuarentena salvo en China. Me detengo un segundo porque me interesa mucho cómo salir. Te traslado la pregunta, ¿cómo nos inculcás a nosotros, latinos, hijos de italianos y españoles esencialmente, latinoamericanos, transgresores como norma, una actitud sin miedo? Porque en realidad creo que hay un problema con nuestro miedo, que no se transforma en pánico. Hay algo de toda epidemia que es, si esto se transforma en pánico, es un poco lo que pasó hoy en las cárceles y lo que hoy se detectó, que después seguramente se van a extender sobre eso. Lo cual hay que tener muchísimo cuidado. El gran tema es que en Oriente no es un tema de obligación. Está inculcado culturalmente el pertenecer a un espíritu de colmena. Socialmente somos todos parte de un mismo sistema. Acá tenemos una ventaja, la reinstauración de una especie de norma, que es lo que nos estaba faltando, que hay que obedecer sí o sí, es decir, no queda otra, está siendo muy eficaz porque en alguna medida quizás lo único que se puede hacer no es que la gente razone, pero sí obedezca. Es decir, en Oriente estaba inserto en la cultura. En nuestro caso va a ser algo quizás un poco que moralmente nos moleste un poco, pero va a ser mejor, que es hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Por lo cual, las detenciones con las que están ocasionando algún inconveniente de gente que rompe la cuarentena son muy, muy útiles porque es un mensaje para todos los demás que esto va en serio. No, o sea, lo que vos decías de las cárceles, eso es pánico. Lo que veíamos hoy, que contaba recién Javier, Claro, porque lo que vimos allí en Coronda, creo que es solo en Coronda, Javier, que se produjo en la provincia de Santa Fe. En Las Flores. Y en Las Flores también. Es y hay esto que algunos estamos viendo, que es no queremos morir, se escuchaba esto, no queremos morir todos de coronavirus, es una crisis de pánico, no sé cómo llamarlo. Porque aparte, algo que comentó Javier, en realidad el tema es de esas unidades, son las unidades en general que no tienen el servicio de catering de comida. Y mirá lo que son la cadena de condiciones. Los presos normalmente comen de lo que les llevan los familiares. Claro. Al hacer el apartamiento de esta gestión, se han quedado sin comida o han tenido comida de muy mala calidad. Con lo cual ya veníamos recibiendo, los que estamos en el área forense, gran cantidad de informes. Entonces, en realidad, como decía el doctor, y como decían, estamos diciendo todos, es un sub y baja en el que hay que ponderar cantidad de elementos. Claro. Ahora, vos planteabas, Doc, cómo se sale. Suponete que el 6 de abril o el 13, como planteaba Maxi, se termina. ¿Cómo se sale? ¿Cómo sigue la vida? ¿Qué es parcialmente? ¿Reactivás parcialmente? ¿Qué se hace? Oh, si yo tuviera la solución estaría... Bueno, ni siquiera, porque ni siquiera la Organización Mundial de la Salud tiene un plan único, pero yo te puedo contar cómo salieron otros países. A ver. Y lo que hicieron es que federalizaron, sectorizaron el control, inclusive hasta a nivel municipal, a nivel central, provincial, municipal. Entonces,
en cada lugar, cuando apareció un pequeño foco, esto es como si vos tuvieras un enorme incendio forestal y quedaran las chispas. Bueno, vos tenés que estar listo para ir a apagar las chispas, pero no podés salir corriendo a Buenos Aires a apagar las chispas en Formosa. Entonces, Formosa en su estructura controla apagar las chispas cuando aparece un brote en un pequeño lugar. ¿Pero qué es apagar la chispa? Lo Bueno, planteaba Nacho, es hacer decir, un ahí testeo, hacer aislamiento. Pequeños aislamientos, claro. De esto no nos vamos a salir en 10 días, esto es para largo, pero lo que tiene que cursar es lo más bajo posible y evidentemente con el menor número de víctimas, que es lo que se ha hecho en la Argentina y está funcionando bien. O sea, vos te imaginás, estoy pensando, ¿no? Te imaginás, se levanta la cuarentena Sí. y se decide que, no sé, se vuelve a la actividad, se puede salir a la calle, etcétera, etcétera. Pero si en Capital se complica, se sigue sosteniendo este régimen que tenemos ahora, aunque cruzando la General Paz no se haga esto. Bueno, no sé si a ese nivel, pero yo te voy a dar un ejemplo muy burdo que creo que es bien claro. Vos te pones a dieta y bajás un montón de peso y termina la dieta, saliste, vas a la pizzería y te comes 3 pizzas, pesás 10 kilos más. Si nosotros el día que termina la cuarentena salimos a festejar que nos salió bien la cuarentena y nos olvidamos, vamos a estar en un desastre 10 días después. Entonces necesitamos un plan integral muy difícil y más para un país como el nuestro que no está acostumbrado a esta situación, es un aprendizaje enorme para tener una salida de la cuarentena ordenada con monitoreos. Es un monitoreo vigilante en el sentido de vigilar y poder ir a buscar cada chispa y tratar de controlarla, que es el motivo que China, con un estado muy distinto, Claro, ¿no? sí, sin democracia. Sí. O Corea del Sur, recurriendo a la tecnología, han conseguido mantener las cosas casi apagadas, ¿no? Felipe, digo, ¿cuántos test de detención hay en la capital federal? O sea, porque ahora hay la discusión, detecten. ¿Se les ha provisto de más? ¿Cómo es la situación? No, nosotros estamos haciendo los testeos y los análisis respecto de las personas que tienen algún síntoma. Todas las personas que tienen algún síntoma llaman al 107, se hace un triage en primer lugar. Después, si se verifica alguna sospecha, los médicos epidemiológicos definen si tiene que hacerse el análisis, el hisopado, para verificar definitivamente si tienen positivo de coronavirus. Entonces, en ese caso, si la sospecha se confirma, desde el 107, la sede del SAME, se envía una ambulancia a buscar a la persona, ya con todos los cuidados, con todas las protecciones, y se lo lleva entonces a la institución. Sí, puede ser un hospital del Sistema Público de Salud, si tiene una obra social, algún sanatorio Claro. que se coordine con la obra social. Y ahí se hace el estudio, cuando tenemos el resultado, si es positivo, permanece internado hasta que se cura con todos los cuidados, y si es negativo, puede volver a su casa. ¿Cuántos hoteles hay tomados para utilizarlos eventualmente para tener a aquellos pacientes que pueden soportar no estar internados en una institución médica? Seguimos haciendo acuerdos con diferentes hoteles. Hoy ya teníamos más de 6 hoteles, creo que teníamos 7 hoteles ya hoy. Teníamos 579 al comienzo del día de hoy, 579 personas que ya estaban alojadas en los hoteles. En este caso, no son personas todas con coronavirus, son Claro. personas que están sospechadas, estamos haciendo el Cuarentenadas, aislamiento claro. preventivo, porque en esta etapa también de repatriación a través de los vuelos que se están haciendo para los argentinos que están volviendo, aquellos que vienen de algún origen más riesgoso, estamos tomando la Claro. precaución de que cumplan el aislamiento, Sí. entonces en Sí, los Nacho. hoteles. Sí, Felipe, le quiero consultar porque hoy en la reunión del presidente con intendentes, Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, le planteó al presidente y también a Axel Kicillof que iban a alojar o que ustedes contemplaban alojar 30% de bonaerenses dentro de ese plan de camas que tienen preparadas no hospitalarias para alojar a bonaerenses. ¿Esto es así? ¿Y qué número, si puede confirmar, están preparando para recibir de bonaerenses efectivamente? Lo que nosotros estamos haciendo es un análisis basado en la experiencia de otros países, muy riguroso y lo más riguroso que se puede con los datos que hay. Eso nos permite tener una proyección a medida que van empezando a aumentar los casos y cómo se contiene ese aumento de los casos. ¿Y cuántos son? Con esa curva, no es un tema de cuántos son, porque es más un tema de en qué momento hay un pico de casos. Para ese pico es para lo que nos preparamos. Y también ese pico depende del cumplimiento de las medidas preventivas de todos nosotros, como decía antes. Por eso es un equilibrio de estas dos cuestiones, el cumplimiento responsable de las medidas de prevención de todos nosotros y el refuerzo del sistema de salud. Nosotros estamos reforzando el sistema de salud en términos de un conjunto de camas para los pacientes más leves,
que son los que van a ir al aislamiento a los hoteles. Quiero dejarlo, cámaras... quiero dejarlo, Maxi, que pregunte, pasé a acordar del tema del Panamericano, Buquebús y compañía, que situaciones así. Maxi. Le quería hacer una pregunta al doctor Pola, pero también a Felipe Miguel, porque evidentemente ha habido una discusión dentro del gobierno respecto a qué hacer con los argentinos que están en el exterior y que vienen ya de países de alta circulación del virus, como es Italia, España y hoy Estados Unidos. Hoy Estados Unidos, obvio, que es igual que los anteriores países. Y esa discusión que hubo trascendió en base a lo que dijo el propio Felipe Solá, el canciller, que reveló que tal vez en los próximos días se podía cerrar Ezeiza. Esa interna salió a zanjarla el ministro de Transporte diciendo que eso no era cierto, que no se iba a cerrar Ezeiza, pero efectivamente hubo una discusión dentro del gabinete por lo que le asesoraron los expertos al presidente respecto de que en Ezeiza hay un foco infeccioso enorme, que eso significaba contagio a los trabajadores de Ezeiza y que era muy difícil después saber qué se hacía con esos 25.000 o 30.000 argentinos que están en el exterior. Tengo entendido que algo que se estuvo discutiendo es, bueno, si se traen de vuelta y no se quedan afuera, que era, insisto, algo que le estaban aconsejando al presidente los expertos, bueno, hay que llevarlos a una cuarentena obligatoria en un hotel o en un lugar especial. Sí, pero no invitarlos a la cuarentena. No invitarlos, es decir, que no vayan a sus casas. Le quiero preguntar al doctor si tiene lógica esto de que regresen o no los argentinos que están en el exterior. No, tiene lógica que es todo siempre igual, ¿no? Tiene lógica que regresen en el contexto de un plan que los mantenga aislados, porque no tiene ningún sentido introducir 5.000 infectados, si eso fuera posible, porque hay países que tienen un alto número de infectados, y soltarlos a las casas. Vamos a hacer todo lo que hicimos, vamos a ir para atrás. Entonces, en el contexto de un plan, la decisión es cómo estructurar ese plan. Esa es la respuesta. Un foco posible de infección, evidentemente, es Ezeiza. A mí me impresionó mucho cuando el ministro de Salud del Uruguay dijo van a entrar las infecciones por Carrasco y se sentó a esperar. Yo no entendí esa lógica. Otro foco de infección en Italia son los hospitales. Y es muy importante cuidar a los médicos. En Italia, médicos y enfermeras, 25.000 infectados. Bueno, Doc, hoy en el Hospital del Centenario de Rosario, donde yo soy, se detectó el primer caso de un camillero positivo, que estuvo en contacto con otras personas, digo. ¿Y ahí qué se hace? Bueno, ahí hay que darle el equipamiento y toda la protección necesaria, que está bien establecida, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, para que puedan trabajar, no solo para que puedan trabajar y no se enfermen, sino porque es necesario que estén todos ahí para ayudar si esto crece, ¿no? No podemos perder a los camilleros, a las enfermeras en el medio de esta infección. Ahora digo, lo que plantea Maxi es real, ¿no? Porque hoy llegó un vuelo, nos contaban en Radio La Red a la mañana, desde afuera, y la gente que se iba al interior prometía hacer la cuarentena, pero se iba cada uno a sus casas. Había un matrimonio en Neuquén que dijo, yo me voy a Retiro, me tomo el colectivo, me voy a Neuquén. ¿Qué se hace con esos casos? Bueno, eso ya excede lo que yo hago enfermedades virales respiratorias, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista de lo que hay que hacer es que hay que aislarlos. Hay que aislarlos y hay que asegurarse que estén aislados. Si vuelven a su provincia, que cumplan la cuarentena, saber que volvieron en forma individual. Yo no sé, esto es un problema, yo quiero ser justo en esto, este es un problema nuevo para todos los países. Donald Trump cambia de discurso cada 24 horas. Boris Johnson lo mismo. Bueno, Pedro Sánchez tuvo un montón de dificultades en el principio de este mes, que terminó con una explosión de infecciones en España. De alguna manera me parece que nosotros hasta ahora hemos hecho una cosa razonable y contenida, y la hemos hecho bastante bien, y eso es raro para la Argentina, así que creo que tenemos que sostener. Sí, total. ¿Qué fue de la vida de los pasajeros del buquebús que fueron todos al Panamericano, Felipe? La mayoría, alrededor del 95%, ya volvieron a sus casas porque se pudo verificar que la persona que tenía coronavirus positivo había estado con un barbijo dentro del buquebús, y era uno de los barbijos N95, que son los de mayor protección, y por lo tanto solo quedaron en el Panamericano las personas que estuvieron en un radio de proximidad importante. No es menor el planteo que hace Maxi respecto a los extranjeros. De hecho, fíjense lo que dijo Morales, el gobernador Morales, respecto de la gente que viene del exterior. Tampoco quiero dejar de mencionar al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, de donde soy, a Marcelo Saín, el que ya viene diciendo, me vine a Buenos Aires para que no me caguen a tiro en Rosario, refiriéndose a los enfrentamientos del narcomenudeo. Ahora habló de la enfermedad de los chetos. Es extrañísimo. La verdad que el gobernador Perotti, una persona correcta, conozco a la vicegobernadora Alejandra Rodríguez, que sostengan a este ministro que dice que esto es un problema de los chetos. Pero mira esta polémica que planteó Morales. Pero la cortamos, ya la cortamos.
Ya el que se quedó en Buenos Aires, se quedó en Córdoba, porque hay padres que están reaccionando, recién están reaccionando. El que se queda en Buenos Aires ya se queda. No traigo más gente de Buenos Aires. Estamos viendo con Casa de Jujuy que hagan cuarentena en Buenos Aires. Porque el tema es que no podemos traer extranjeros y no podemos traer gente en zona donde va a reventar la situación. Porque si no, los estamos trayendo acá, que contagien la familia y nos contagien a todos. Entonces la cortamos. Pues no sé qué es lo que hacen algunos padres, que han estado especulando desde la semana pasada que venimos con el tema. Y llaman, y llaman, y llaman, y tengo todavía 700 pedidos, ¿no es cierto?, en la dirección de transporte para que vengan. No van a venir, vayan viendo dónde los tienen, en qué lugar. No pueden entrar. Si no cerramos Jujuy, vamos a tener la misma curva de Italia y la misma curva de crecimiento así exponencial que está teniendo Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pido que no lo repitan en otros medios nacionales. Estamos hablando acá en Jujuy. Por favor, a todos los medios que están tomando. Pero va a explotar la capital y el conurbano. Va a ser tremendo. Bueno, digo, más allá de no lo repitan en otros medios, me parece que el gobernador debería saber que la interconexión, hay una cosa más internet, redes, etcétera, etcétera. Impactante lo que dice Javi, el gobernador Morales. Sí, la verdad que es impactante porque lo dice con total crudeza en típicamente un diálogo o una exposición que parece privada y que al hacerla pública uno dice la verdad y es lo que piensa. No es el único que lo está diciendo. Claro. Ya lo había dicho antes el gobernador de Mendoza, también radical, de cerrar la provincia. El gobernador Uñac en San Juan ya dijo que los sanjuaninos que vengan del exterior van a estar confinados en algún lugar de encierro, digamos, de confinamiento. Digamos, las provincias también tratan de bloquearse, el Chaco trata de bloquearse. Ahora, la pregunta que le quiero hacer al jefe de gabinete del gobierno de la ciudad es, primero, ¿qué piensa respecto a lo que dice Morales, de que la ciudad de Buenos Aires va a explotar del coronavirus? Pero segundo, de que mañana Nación y provincia van a tomar medidas de seguridad para los que intenten volver del fin de semana largo. Claro, de la costa. De la costa y de los countries de zona norte, porque la Panamericana el otro día prácticamente estaba colapsada de gente yéndose el fin de semana. Es más, hubo un intendente que dio una orden a que los funcionarios de seguridad de los countries podían... el intendente de Pilar, la zona donde más countries hay, porque también registran que en los countries la gente sigue utilizando los espacios comunes, sigue yendo a jugar a la pelota, sigue yendo a jugar al tenis, sigue caminando por el barrio, por afuera, y eso no es confinamiento. ¿Qué opinas de lo que dice Morales, Felipe? Dos reflexiones, Luis. Una en relación con el cumplimiento del aislamiento y de la no circulación. La primera es que el hecho de que haya un fin de semana largo, haya gente que se haya ido afuera, no es una de las excepciones que está contemplada en el decreto. Por lo tanto, en este momento no se puede circular, salvo que uno esté dentro de esas excepciones. No es un tema de si entran a la ciudad de Buenos Aires o si se quedan circulando en la periferia. No se puede circular. Esa es la manera de cumplir con nuestra responsabilidad en este momento de aislamiento. Y en relación con el aumento de los casos, poco hablábamos recién. Nosotros tenemos nuestros análisis y nuestras proyecciones hechas de la manera más rigurosa posible para prepararnos justamente para el aumento de los casos. Y hablamos con total transparencia. Van a aumentar los casos cuando entremos en esta etapa de circulación social del virus. ¿Tienen estimado a cuánto? ¿Se anima a decir a cuánto? ¿Hay alguna fórmula? No, es que no es un número, Luis. Porque acaba de decir el doctor Pola que si hay 4 personas fallecidas, no puede haber menos de ¿cuántos infectados? Por lo menos entre 2.000 y 4.000 infectados tiene que haber. Claro. O sea, nosotros proyectamos una curva, que eso significa, va diciendo a cada momento. Y la preparación del sistema tiene mucho más que ver con el total de personas que se contagian con el pico del contagio. Para dar un ejemplo, hoy nosotros acumulamos un número en la ciudad de Buenos Aires de internados de 143. De esos 143 ya se les dio de alta a 43. Entonces, hoy no necesitamos 143, claro, por más que haya habido 143 en el sistema. ¿Cuál es el momento pico? O sea, el momento de más preocupación que se imagina usted. ¿Mediados de abril? ¿Cuándo? Entre mediados de abril y fines de abril, y se extiende hasta mediados de mayo también la zona pico. Pero también esta curva se puede correr de acuerdo a la rigurosidad con que cumplamos también las medidas de prevención. Bueno, coincido en que va a depender de cómo funcione la prevención, y hay una noticia que yo creo que es alentadora en un principio, porque todos estos son
inmensos experimentos también científicos, estas concentraciones de gente, estas cuarentenas, porque no se habían hecho antes, pero tanto en los países asiáticos antes y ahora aparentemente en Italia, hay que esperar, pero hay que seguir con atención lo que está pasando en Italia, el aislamiento social, con todos sus componentes y su conflicto social y todo lo que sea, pero desde el punto de vista de la enfermedad en sí, parece funcionar. Hoy es el segundo día consecutivo en que Italia baja el número de muertos, que es lo que hay que mirar. Entonces Italia, a lo largo de los días, un poco erráticamente, bajar el número de muertos, por lo menos sabemos que este esfuerzo que estamos haciendo sirve claramente. Entonces sabemos que a principios de abril vamos a empezar a ver algo de eso. Pero Enrique, esta actitud de Morales, que no quiero juzgar, quiero decir, está gobernando, no va a ser nada sencillo gobernar una provincia como Jujuy, no va a ser sencillo gobernar nada. Es una reacción de miedo, una reacción de protección, porque es prácticamente decir, te cierro la provincia para que no entre nadie. No, yo creo que en parte tenemos un problema cultural, que es que no sabemos callarnos cuando no sabemos, ¿no? Es decir, si a mí me dieran a opinar sobre economía, seguramente puedo decir, qué sé yo, gasta más o menos, mucho más, no sé si puedo decir. Ahora, el gran problema acá es la responsabilidad social de nuestros líderes, porque independientemente que de acá no salga o que él se dé cuenta o no, es decir, acá hay personajes públicos que hacen cosas y tienen que tener conciencia social. Yo creo que lo que está faltando acá es ese aspecto de la conciencia social, sea de un dirigente, sea una persona mediática, en que sepa que lo que está diciendo va a tener implicancias, porque en definitiva los datos no son ciertos y las extrapolaciones que él pone son una cuestión que tiene que ver. Hay una pensadora italiana que habla del poder del rumor. Los americanos hablan de token economy, es decir, que uno goza cuando entrega un rumor a cambio. Y yo entiendo que ahí él lo dice como diciendo, miren, yo tengo la información, me la guardo, eso me da un espacio de poder, y tira cualquier cosa, porque en definitiva ellos no lo saben, ellos tienen cálculos matemáticos y demás, pero nadie realmente sabe, porque déjame un segundito, porque hay algo que posiblemente le sirva a la audiencia o a la gente que está mirando. La gente hace cálculos en base a abre la página de Johns Hopkins y ve tantos casos y tantos muertos y hace un cálculo de porcentaje. Y lo que el doctor acá señaló, el doctor Pollack señaló muy claramente que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que en definitiva esos son los detectados y esos son los muertos. Claro. Que la mortalidad es mucho menor, porque si no hay lugares que nos van a dar el 10%. Ahora, justamente quería preguntarle eso al doctor Pollack, porque hasta ahora creo que también muchas de las decisiones de los gobiernos, incluso el propio Trump y el primer ministro británico, empiezan a tomar medidas más duras cuando ven las proyecciones que hacen distintos estudios entre médicos y matemáticos, que hablan de una tasa de mortalidad de este virus de entre 3 y 4%. Si esa fuera la tasa de mortalidad y la extendés a lo que ocurre anualmente con la gripe, que son 650 millones de personas que se engripan por año en el mundo, bueno, da 20 millones de muertos en el mundo si efectivamente se proyectan esos números. Creo que algo así hicieron en Estados Unidos o en Gran Bretaña con esas tasas de mortalidad. Ahora, si la tasa de mortalidad, según dice el doctor, es 1 por 1000, 0,1%, bueno, cambia absolutamente todo el panorama. No porque no sean graves la cantidad de muertos que está ahí por delante, obvio, pero es como hay con la gripe, pero cambia totalmente el panorama. Me parece que todavía no está claro eso. Claro, no está claro. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? A ver, yo creo que podemos hacer un ejercicio muy sencillo, que es tomar los datos que circulan y aplicarlos al país que más temprano fue golpeado por esto, que es China. Y sabiendo que los chinos podrán ser un sistema más totalitario, pero no pueden controlar los virus con las manos, no pueden parar el viento. Si China hubiera tenido 60-70% infectados, hubiera tenido 1.000 millones de infectados. Y si se murieran el 3% de eso, no me dan las matemáticas, pero habría 30 millones de muertos. Y hay 3.000 muertos. Entonces, evidentemente el virus no se comporta en forma uniforme en todos los países de la misma manera. Se enfocó en Wuhan, pero a los costados de Wuhan el resto de China es muy similar a lo que pasa en el resto del mundo. Bérgamo es un desastre, pero Trieste tiene apenas casos. Primero eso. Segundo, los virus en general, a diferencia de otras patologías, suelen tener comportamientos similares los virus respiratorios en distintos lugares del mundo. Yo trabajo mucho en virus sincicial respiratorio, en virus de la gripe, y nuestros trabajos son muy parecidos a los trabajos americanos en los números que tenemos. Entonces, el coronavirus en Alemania está matando 1 o 2 por 1000, en Italia va a matar 7%. Claro. O sea, ¿qué es lo que está ahí oculto, que perdemos de vista? Poblaciones de la misma edad, de las mismas características. Simplemente Italia
tiene todo el personal de salud abocado a controlar los pacientes que se le están muriendo, y Alemania, que planeó antes, puede testear a los costados, a los sanos. Ahora, vos decís algo de China, ¿no? ¿Podemos ver el mapa que recién estaba detrás nuestro, que es el mapa momento a momento de lo que está pasando? Ahí vemos los casos que hay, la cantidad de muertes y demás. Hay algo que aparece, Doc, y que yo quiero traerlo aquí a la mesa para que vos me digas. En China no hay casos porque no se cuenta más, porque se ha censurado la información. ¿Tiene alguna lógica científica eso? No lo sé. En Corea del Sur hay casos, pero hay pocos casos, porque se aplicó un método de control que es distinto al de China, pero tiene la misma lógica, que es esto que hablábamos del acotamiento, del apagamiento de focos lo más rápido posible. Este es un germen que hasta que haya una intervención o se sature la población de infectados, es decir, no que se infecten todos, que se infecten lo suficiente como para que el germen no pueda circular, como si hubiera embotellamiento en todas las calles alrededor de aquí y no pudiéramos salir. Bueno, hasta ahí el germen va a estar con nosotros. Lo que hay que hacer es que sean pocos, que cuando alguien se enferme lo puedan atender los mejores, como decía aquí el jefe de ministros, porque evidentemente eso es lo que permite que uno no lo atienda a una persona que no tiene experiencia. Cuando se satura el sistema te tiene que atender el que puede, y controlarlo sabiendo que de alguna manera, yo voy a exagerar, pero la gripe mata por ahí, vamos a suponer la mitad o lo mismo porcentualmente que este germen, pero infecta nada más que 8% de la población por año. La gripe es 1/12 del coronavirus. El coronavirus infecta a todos juntos, entonces van todos juntos al hospital, los hospitales se saturan, pero si nosotros lo dividiéramos en 12 cuotas, el coronavirus sería muy parecido a la gripe. Pero déjame que vuelvo a la frase porque me pareció impactante. Solo el 8% de una población se infecta de gripe. El cálculo es que a los 10 años se terminó de infectar toda la población una vez por gripe. Esto es el riesgo que 70 o 80% de los que sean contagiados sean todos de golpe. Bueno, ese es exactamente el problema. Este es un problema de masas de infectados que, por lo tanto, tienen mucha gente enferma grave porque son muchos. Claro. No porque el virus en sí es tan agresivo individualmente. Entonces, si uno está en su casa, lo más probable es que curse con una fiebre, tos, malestar, 3, 4, 5 días se sienta mal y después se cure. Lo que pasa es que siempre, en toda enfermedad, hay alguien al que le va mal. Y acá la oportunidad hay para muchísima gente porque hay muchísimos infectados. Esa es la situación. La esperanza de la vacuna es una fantasía. Hoy digo Israel, Estados Unidos. ¿De qué hablamos? ¿La vacuna es posible? No, sí, la vacuna es absolutamente posible. No es una fantasía, pero el problema es que esto también abre el escenario para que todo el mundo se promocione y hable. Nadie tiene una vacuna que se saca del bolsillo. Una vacuna que va a prevenir una enfermedad que hoy está, más allá del impacto económico, claro, y la segunda pandemia, que es la pandemia económica, ¿no? La pandemia del coronavirus ha matado 10.000 personas. No se puede inmunizar 5 billones de personas, 5.000 millones de habitantes, con un germen que tenga con una vacuna que tenga un efecto adverso cada 100 personas, porque el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces se requiere una serie de testeos de seguridad hasta saber que una vacuna está lista para aplicarse. Y eso va a demorar 6 meses mínimamente. Quiero hablar enseguida de la pandemia, de la segunda pandemia que menciona, que me parece estupendo como imagen, que es la pandemia económica con Maxi. Pero quería preguntar algo, Nacho. Sí, le quiero preguntar al doctor Pollack, aprovechando, digamos, que ha sido tan didáctico, si cree que el gobierno ha reaccionado bien, sobre todo, digamos, en función de los consejos que le iban dando los expertos. Hay expertos, por ejemplo, que planteaban que no era necesaria la suspensión de clase y 2 días después, cuando el presidente toma esa iniciativa, salen a apoyarlo y de alguna manera llama la atención la cantidad de casos que se diagnosticaron en los últimos días. Cuando el presidente decretó el estado de cuarentena obligatoria, había menos de la mitad de casos que actualmente hay. Si usted cree en ese número. Yo creo que se actuó bien, yo creo que se actuó rápido. Es contrafáctico opinar dentro de 10 días cuánto nos iba a pasar, pero lo que sí digo es que esta es una enfermedad que incuba entre 5 y 14 días. La gente que se va a enfermar mañana, pasado y los próximos días ya tiene el boleto comprado. Y nada podía hacer el gobierno cuando dictó la cuarentena por los que se infectaron antes de la cuarentena. El propósito de esto es poner una barrera y decir, del día 14 en adelante, desde el día que pongo la cuarentena en adelante, no se infecta a nadie, cosa imposible, pero bueno, es un ejercicio eso. Pero a ver, pregunta para que lo entienda, si incubo la enfermedad entre 5 y 14 días, ¿el efecto de la cuarentena recién lo voy a saber viernes, sábado, domingo, lunes, a partir del martes?
Bueno, a mí no me sorprendió nada que Italia empeore todos estos días. Italia hizo la cuarentena el 10 de marzo, 11 de marzo. Antes del 23 de marzo, por una cuestión biológica, no podía tener mejora. Todos los que se iban a enfermar entre el 10 y el 23 se habían infectado antes del 10. Por lo tanto, la cuarentena cerró la puerta en ese momento. Acá es lo mismo, no nos tiene que, obviamente nos tiene que preocupar, nos tiene que asustar, y todos tenemos un montón de gente que queremos y todos queremos que todos los argentinos estén bien. Pero desde el punto de vista del miedo, no hay que asustarse cuando mañana, pasado y al otro día haya más infectados y probablemente haya más muertos a lo largo de estos días, porque eso son las personas que ya estaban infectadas cuando se dictó la cuarentena. El asunto es después. Lo quiero dejar hablar, Enrique, pero yo sé que es casi naif lo que te voy a preguntar. Pero digo, veo las cifras. 4 fallecidos, 35 recuperados, 301 casos totales. Vos decís, ¿es un pronóstico bueno como está la Argentina hoy? No, si yo pudiera decir eso sería Nostradamus, pero lo que sí te digo es 4 muertos, que es lo único que yo miro, 680 muertos cuando lo hicieron los italianos y otros centenares de muertos cuando lo hicieron los españoles, después de haber hecho la marcha del Día de la Mujer el día 8, claro, ¿no? Que se les desborda todo. Hemos actuado con mucha responsabilidad comparativamente con países que son mucho más desarrollados que nosotros. Es interesante. La cuarentena fue con 4 fallecidos. En España, nosotros. Con 3. España, 600 y pico. En Italia, 680. Sí, Enrique. No, un dato porque tiene que ver con lo que decía Maxi antes, porque un poco para calmar también y en coincidencia con lo que estaba también explicando el doctor, es el modelo que se utilizó, y por eso Boris Johnson cambió de discurso, fue el del Imperial College, que fue un modelo matemático. Entonces, claro, en principio les da millones de muertos, y lamentablemente hubo gente que salió a decir eso. Entonces, pero era un modelo matemático y en esto se está aprendiendo día a día. Claro. Entonces, es decir, atención, porque acá tenemos varios niveles de análisis. Uno, matemático es interesante, pero hay que entender que es una enfermedad, pero también tiene un aspecto epidemiológico, económico y demás. Entonces es una especie de tarta de hojaldre, claro, en que hay que analizar los factores pero sin mezclarlos. Otra pregunta casi para Nostradamus. ¿Cuánto se banca el parate? ¿Cuánto tiempo hay de decir la Argentina con un parate? Suponete que 6 o 13 de abril como planteaba. Y la Argentina lo que banque socialmente y sobre todo los centros de mayor concentración de pobreza como es el conurbano bonaerense. Ahora, hay una situación en el mundo que es dramática. Uno ve lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos de proyecciones económicas. Ya se hacen cualquier proyección. Se habla en Estados Unidos, y lo está planteando el propio gobierno de Trump, que esta puede ser la caída, el derrumbe económico más rápido de la historia. Es decir, la economía norteamericana hace un mes estaba creciendo con tasa de desempleo del 4%. Hace unos días fue el secretario del Tesoro al Senado y dijo que no habría que sorprenderse si la tasa de desocupación en Estados Unidos se dispara al 20%, como fue en la crisis del 29. Es la primera vez que ocurre un cierre de la economía, una baja de persiana de la economía por parte de los gobiernos. Claro. Justamente. Claro. Que son los que incentivan. Claro. Exactamente. Se cerraron directamente de un día para el otro sectores completos de la economía. Las aerolíneas, los cruceros, sector turístico, comercio. Bueno, en la Argentina hoy todas las actividades que no sean esenciales de medicamentos o de alimentos. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno en Estados Unidos? Bueno, le está discutiendo y lo van a aprobar en cuestión de días de enviarle cheques a las familias para que tengan un ingreso. ¿Qué está haciendo el gobierno argentino? Yo creo que el gobierno argentino está con márgenes muy acotados, no tiene financiamiento, tiene déficit fiscal, 50% de inflación, si imprimís dándole a la maquinita de imprimir pesos, que es la única fuente de financiamiento que tiene el gobierno, tenés el riesgo o inflacionario o el dólar, pero está avanzando en un camino de medidas cada vez mayores, porque se da cuenta que efectivamente la Argentina no es Estados Unidos, y no es lo mismo cerrar la economía en Estados Unidos o en Inglaterra, como lo van a hacer ahora 3 semanas, que cerrarlo en el conurbano. Claro, obvio. Es decir, Argentina viene con 40% de pobreza, con todos los números que todo el mundo sabe. Hoy se anunció, creo que un primer paso importante en este camino que van a tener que incrementar cada vez más, que es el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué es esto? Bueno, directamente que para alrededor de 1 millón de monotributistas, no es para todos los monotributistas, que son 1.600.000, sino que las 2 categorías más bajas, la A y la B, es decir, aquellos que facturan por monotributo hasta 26.000 pesos por mes, se les dé por el mes de abril, pero tal vez en mayo, si esto continúa, 10.000 pesos directamente de un subsidio estatal. Y lo mismo para todos los que cobran la UH, 10.000 pesos por familia. En el caso de la UH va a ser automático, no hay que hacer ningún trámite. En el caso de los monotributistas, en los próximos días tienen que inscribirse en la página ANSES.
Yo creo que está muy bien orientado, creo que es muy poco. Es decir, que creo no va a alcanzar, sí, que no va a alcanzar y que va a tener que repetirse. Acá la discusión, te la pongo simple, lo hago corto. Sí. Acá es cómo se pagan, no solamente a los que no tienen ingresos, que son los monotributistas que no están facturando, los que están en negro, muchas empleadas en casas particulares, empleadas domésticas, es decir, un montón de economía formal e informal que hoy está con 0 ingresos. Pero además hay 6 millones de trabajadores en blanco, asalariados en el sector privado, que hay que ver cómo se pagan los sueldos los primeros días de abril. Y ahí tiene que estar involucrado el sistema financiero, los bancos y el gobierno. Es decir, si acá se pagan los sueldos y no hay un estallido de la desocupación, se puede hacer socialmente tolerable. Sí, no es posible. Si se empieza a ver una ola de quiebras, de desocupación, y hay dificultades para pagar los sueldos, 6 millones de trabajadores en blanco, 4 millones de trabajadores en negro, bueno, va a ser muy complicado desde el punto de vista social. Déjame volver un poco al tema que son aquellos que, Nacho, que no han cumplido con la cuarentena, con las reacciones que hubo de los distintos gobiernos. Contanos eso, por favor. Sí, exactamente, Luis. Información oficial del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasó con las fuerzas federales? ¿A cuántas personas detuvieron? Hasta el momento, armamos una plaquita, mirá. Hasta el momento, 896 personas detenidas por las fuerzas federales, 9.621 aprendidos. ¿Qué diferencia hay entre un detenido y un aprendido? El aprendido es el que la fuerza federal lo frena, no encuentra un motivo concreto por el cual esté circulando, llama al fiscal, el fiscal decide notificarlo y lo envía bajo apercibimiento a la casa. 424 autos secuestrados, más de 61.000 autos controlados, Luis. Bien. Felipe, ¿cómo es la reacción del controlado en líneas generales de lo que han tenido ustedes por parte de la policía de la ciudad? No, en líneas generales es una reacción razonable. Hay muchos controles, como mencionaba recién Nacho, en la ciudad de Buenos Aires se han llevado adelante muchísimos controles, pero también para resaltar un alto acatamiento en la ciudad de Buenos Aires. Ahí te dejo seguir. Esto es lo que está pasando en este momento en el Puente Pueyrredón, que es muy fuerte, o sea, se ve control bien severo, se ven retenes bien severos. Hoy a la mañana yo volví a recorrer los hospitales y me paró un control a mí ahí en Callao y Paraguay. Un control ahí muy bien armado, pero muchísimos controles. Lo que sí quiero rescatar, porque así como reclamamos responsabilidad de parte de los ciudadanos, hay un alto acatamiento. Lo vemos cuando circulamos, porque vamos a un hospital, o el otro día en el centro de monitoreo urbano también, donde a través de las cámaras fuimos viendo los diferentes barrios, la ciudad, y ustedes también para llegar acá lo deben haber percibido también. No se ven autos básicamente, es cierto, no hay que hoy gente mañana caminando. Es feriado, ¿no? Sí, es cierto, pero digo, 2 días feriados. Pero el sábado, que era el anticipo, se veía mucha más gente. A mí me parece que fue claramente decreciendo la circulación. Un ejemplo también, cuando mirás el transporte público, el subte nada más bajó el 97%. Es decir, la baja es dramática y la verdad es que habla bien de la concientización y el cumplimiento de esta responsabilidad. Pero hicieron un ajuste, Felipe, en el camino, hicieron un ajuste porque el primero y segundo día yo no veía al menos tanto control o tanta rigurosidad de lo meto preso. Se le dio un plazo a la gente para arrancar más tranquilo y después, bueno, ahora ya tenés 3 días de cuarentena a la comisaría. Probablemente haya habido una progresividad en esto también, y no sé si te referís al tema del transporte público. En particular, el transporte público tuvo diferentes etapas en el descenso. Por un lado, la primera cuando se suspendieron las clases de manera preventiva. Ahí ya tuvo una caída importante. Después salimos con nuevas medidas desde el gobierno, donde establecimos algunas restricciones al sector privado y también establecimos un nuevo régimen laboral para la administración pública. Eso también hizo bajar una vez al día siguiente el uso del transporte público. Y después sí vino el aislamiento obligatorio, donde terminó eso de bajar provocó la baja. significativamente. Hay mucha gente que está llamando, Doc, porque vos hablabas del tema de las edades. Y sabemos que post-70, digo bien, es compleja la situación, ¿no? Es más compleja que menos de 70. ¿Y qué se hace, digamos, qué tratamiento se le da a una persona que de esa edad o cualquier edad que tiene diagnosticado el coronavirus? Uno de los dilemas del coronavirus es que hay 5 coronavirus que circulaban entre nosotros, nos resfriaban y nunca le dimos ninguna atención, apropiadamente, porque eran gérmenes insignificantes. Este es un germen que viene nuevo. ¿Por qué eran insignificantes? Porque todos teníamos defensas desde el principio, ¿no? Y a los chicos no les hacen nada, evidentemente, estos virus. Entonces, ahora encuentra un germen nuevo que entra en la población mayor. No hay un tratamiento específico para el coronavirus, no hay un antibiótico, un antiviral para el coronavirus. Mira, paracetamol. Bueno, se baja la fiebre, en general la mayoría de las personas grandes también va a estar bien. La verdad es que
No es que toda persona mayor que se infecte con esto está condenada a muerte, eso no es así. Pero sí, obviamente, hay mucho más riesgo y cuando necesita ir al hospital, en el hospital le dan un tratamiento de soporte, le dan oxígeno, lo ayudan a respirar en los casos más graves, pero es el tratamiento de casi todas las virosis respiratorias, salvo la gripe, que tiene algunas drogas específicas. Y lo que hace falta, y se está testeando, es justamente drogas que vayan específicamente contra el coronavirus. Pero todos estos procesos son lentos y los procesos de drogas específicas pueden fallar. Si la medicina fuera tan fácil que en un mes uno encuentra solución para todo, pues no tendría sentido tener más que 2 o 3 médicos y un arsenal de drogas. Eso no es así. ¿Te imaginas un aislamiento por edades en algún momento, en plan de salida? O sea, termina el 6 de abril la cuarentena general. Bueno, ¿se sugiere que, o se pide que los mayores de 70 no salgan todavía? Yo no querría dar una opinión en ese sentido, pero evidentemente va a haber que barajar tipos de estrategias así para proteger a grupos de población. La gente más joven está hoy en aislamiento protegiendo a la gente mayor. En algún momento, como dice Maxi, va a tener que andar la economía y va a haber que buscar este tipo de soluciones, ¿no? Es evidente. O sea que no es disparatado pensar en esto. No como es decíamos disparatado. de las chispas en determinados lugares. Mientras tanto, ¿qué se aconseja, Enrique? Digo, porque hay como una angustia, ahí sí me parece que no distingue edades, salvo los muy chiquitos que no pueden tomar conciencia directa. No, en realidad una de las cuestiones es cómo manejar, lo que decía antes, cómo manejar este tema de la cuarentena, cómo manejar, si tuviese un segundo para el consejo, es cuidado con el manejo de la información, porque justamente, y por eso yo he insistido dejando que el doctor hable, porque digamos, la información tiene que ser precisa, tiene que ser concisa, concreta, y para eso hasta hay páginas, es decir, no hay que andar googleando, no hay que andar metiendo. La primera cuestión es cuidado de no estar sobreinformado. Todos los datos que hay en todas las epidemias tienen que ver con gente que está sobreinformada de esto e informada por cualquier lado. Y luego empezar en esta cuarentena la estructuración del tiempo, que es lo que uno hace en cantidad de, ya ahí sí hasta patologías, es decir, la estructuración que se llama comportamental, es decir, cómo maneja uno los comportamientos, los horarios y demás, el establecer rutinas, es extremadamente benéfico. Ahora digo, ¿qué hago con las cadenas que te llegan en todos los grupos que se reactivaron de todo tipo, desde que arrancaron, te acordás, con el agua caliente y demás, y ahora hay distintas... ¿Qué se hace con toda esa información? Bueno, la necesidad de información y el miedo ha generado que todos se vuelvan expertos en coronavirus, ¿no? Y el problema de eso es, uno va al médico, ¿no? Nosotros vamos anualmente a un chequeo médico y el médico pide una lista de análisis de 3 páginas y uno encuentra que hay un valor que está un poquito alto, que al médico no le importa en lo más mínimo, pero hasta que llega y el médico dice no te preocupes, no es nada, se da vuelta en la cama y no puede dormir. Hay un montón de esas cosas que están sucediendo. Todos estos temas de que a una persona le encontraron el virus una semana más tarde de cuando lo tenían que encontrar, que de repente el virus mutó en las zonas que no codifican realmente, que no son responsables de que el virus sea más o menos agresivo, son cosas que pasan todos los días en todos los virus en todo el mundo y que nosotros que trabajamos en esto, en este caso estamos atentos, pero no le prestamos atención. Tomado fuera de contexto en una publicación de noticias, la gente dice mutó el virus, nos vamos a morir todos. Entonces hay que alejarse un poco de eso y escuchar a la gente que trabaja en eso para entender exactamente qué pasa. ¿Te puedo preguntar cosas bien prácticas, bien de todos los días? Si llego de acá, de hacer el programa, no tengo que entrar con la ropa que estoy entrando, dejarla afuera y cambiarme. No creo que sea determinante. Hay muchos estudios ahora tratando de ver cuánto vive el virus en distintos materiales. No sé exactamente cuánto vive en la tela de tu ropa, pero yo lo que creo que tenés que hacer es lavarte bien las manos, mantener una distancia apropiada antes de entrar a tu casa y vivir con esto, porque lo más probable es que si vos cumplís la cuarentena y hacemos todo lo que estamos haciendo, esto funcione. ¿Zapatos? Salvo que ensucies. No, pero digo, esta cosa oriental o de algunos dejar los zapatos afuera como modo de prevención del coronavirus no está probado científicamente. No, hay muchísima gestualidad en esta época porque siempre el control de infección tuvo un componente de gestualidad y todo lo que haga que uno se entere que hay un problema lo ayuda a cuidarse. Vos te pones un barbijo que no sirva, vamos a suponer, ya estás pensando que tenés un problema y no te andás tocando la cara, andás con más cuidado. Entonces, siempre están todos estos rituales. Lo que está claro es que hay que lavarse las manos permanentemente, que hay que mantener una distancia, que hay que probablemente estornudar en lo posible en el codo. Los orientales usan la mano inhábil, la otra mano,
cuando tienen que hacer algunas cosas porque es la que menos probablemente se lleven a la cara. La mano inhábil, o sea, si soy ¿Derecho a la diestro, izquierda o izquierda sí. a la derecha? Eso Es así, una así de cosa básico, inteligente. me lo tenés que decir de esa manera. Sí. Digo, pezuña, pata del perro, si lo saco a pasear, que pueda traer coronavirus. El perro no tiene el mismo coronavirus que el hombre. Coronavirus hay de todos los gustos, pero cada animal tiene muchas veces el suyo. Evidentemente, algunos coronavirus en los mercados de Oriente se la pasaron siempre tratando de pasar al hombre y tuvo éxito. El celular es el mayor contaminante, o sea, que es un transportador del virus. El mayor contaminante del virus es el paciente que tose y por eso hay que cuidar a los médicos. Claro, claro. Vi hoy unas imágenes muy impactantes, perdón que las pido al aire, no sé si han visto en médicos de España lastimados por el uso permanente de los barbijos, de estar trabajando y trabajando y trabajando. O sea, son población casi heroica, o saquemos el casi, heroica que está trabajando. Sí, absolutamente, y hay muchos médicos grandes, gente que está yendo a trabajar y gente que hay que cuidar, mucha gente que yo quiero mucho y quiero que la cuide el país, que no solo la aplauda todos los días, sino que se preocupe porque llegue bien al final de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo en tu familia qué te dicen? Porque vos estás ahí, en el frente de batalla. Bueno, que salga lo menos posible. Yo no estoy en el frente de batalla, yo estoy en muchas decisiones, pero en este momento yo no atiendo pacientes, yo estoy mucho mejor que muchos otros médicos que están poniendo el cuerpo en el día a día. No es que dejé de atender pacientes ahora, hace varios años que yo dejé de atender pacientes, en el año 2009, así que hace mucho. Lo hice por casi 30 años y bueno, ahí quedó, 20. Pero sí, me dicen que me cuide, como le dicen a todo el mundo, pero también hay un cierto margen de racionalidad, ¿no? Uno no puede andar en una cámara de vacío. Claro. Sí, eso es una locura. Sí, Enrique. No, eso, que tenía que ver, que en gran parte una forma también de bajar el nivel de ansiedad y de angustia es que son medidas grandes, porque si uno empieza a controlar que los zapatos, que el celular, que la ropa, que qué tipo de ropa, que si amamanta, que si esto del otro, se complica mucho. Y en realidad está probado hasta históricamente que las grandes medidas, concretamente de higiene, disminuyen enormemente todas las enfermedades de cualquier cosa. Eso es un tema central. Ahora, ¿por qué? Porque si no viene algo que vos comentaste. Están lesionados los médicos en la cara, pero una lesión que es tradicional en los médicos que se llama burnout, que es el desgaste laboral. Y el gran problema es que si nos quedamos sin médicos capacitados, claro, porque están desgastados, porque de hecho ya somos una población, el burnout empieza en población docente y en médicos en el mundo. Entonces, si seguimos presionando de alguna manera como sociedad, nos vamos a quedar sin ese material humano, no sin respiradores, sin gente. Total, que se puede establecer, porque entendimos que se puede recontagiar a una persona que se ha curado. ¿Eso está, en qué estado está, digo, en la evolución que tiene la enfermedad? Yo no lo tendría hoy a eso como un parámetro central en qué va a pasar con la pandemia. Empecemos por ahí. Eso es una anécdota. Todas las enfermedades virales respiratorias se pueden recontagiar. Por eso tenés gripe varias veces en la vida, ¿no? Si no, claro, uno se vacunaría una vez, se terminó, no hay más gripe como el sarampión. No es el caso de estas enfermedades. Pero en general, como es mucho más fácil proteger el pulmón que la garganta y la nariz, el cuerpo se ha ocupado de proteger el pulmón en las enfermedades respiratorias. Entonces, uno tiene la enfermedad en el pulmón una vez, pero la puede tener más de una vez en la nariz. Eso quiere decir que sí, es verdad, alguien puede ser un vehículo de transmisión, en general no lo es por bastante tiempo, porque tiene bastante protección al principio después de la enfermedad, pero después eventualmente sí. Ahora, el día que este coronavirus se haya diseminado y haya mucha gente que haya sido vacunada y otra haya sobrevivido muy bien a la infección y otra no, pues va a ser un coronavirus más. Y si nosotros nos juntamos dentro de 5 años, ni siquiera se te va a ocurrir hablar de esto conmigo. Digo, porque uno ve también, le genera como una especial advertencia lo que ha pasado. Porque este fin de semana en Campo de Mayo se montó un hospital especial con una especie de container. No sé si tenés las imágenes, Dira. Ahí está, son carpas que se han establecido como modo de prevención para lo que puede llegar a pasar, y esto es prevenir, o sea, adelantarse, Doc, a lo que puede llegar a pasar. Todo lo que podemos hacer hoy es planear para cuando salgamos de esta situación en la que estamos, en la que entramos bien y vamos bien. Eso es lo que yo diría. Yo te confieso que es la primera vez de los tantísimos, y nada, que no se ofenda a nadie, pero que escucho una cierta palabra de optimismo. Es decir, entramos bien, estamos tomando las medidas que corresponden, el número de fallecidos es bajo comparado con lo que pasó en otros países. Sí, optimista es imposible en el contexto de que se han muerto 4 personas y que estamos en una situación de emergencia. No lo quiero poner en ese contexto, pero
Lo que digo es, la Argentina entra a esto con experiencias de otros países y mucho antes de lo que hicieron países que tenían la posibilidad de haberlo hecho igual que la Argentina. Porque España vio a Italia, Italia vio a China, bueno, nosotros nos miramos y lo hicimos. Y de eso también quizás, si todo sale bien y ojalá sea así y nadie lo sabe, tengamos una lección a futuro de que cuando uno se ordena y se organiza las cosas van mejor, ¿no? Sí, que para nosotros no suele ser una norma de todos los días, ¿no? Que el orden genera mejores resultados. Sí, ¿no? sí, nada va a ser lo mismo después de esta pandemia, ¿no? ¿Hay algún protocolo especial, Felipe, para Horacio Rodríguez Larreta, para las autoridades? ¿Se les da algún tipo de protocolo de protección especial? No, cumplir con las mismas medidas que tenemos que cumplir todos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cumplir con las medidas de distanciamiento social, el aislamiento también, como nos toca trabajar en determinados momentos por la responsabilidad que tenemos, en esos casos cumplir con mayor rigor todavía estas medidas, lavándonos las manos, usando alcohol en gel, pero me parece que es muy importante lo que decía Pola, que en este sentido nosotros tenemos la ventaja de contar con la experiencia de lo que ocurrió en otros países. Y teniendo esa ventaja, por llamarlo de alguna manera, y trabajando como lo estamos haciendo en conjunto con la Nación y con la provincia, preparándonos, anticipándonos a lo que viene, vamos a estar mucho mejor parados para enfrentar esta situación que viene cuando crezca y aumente el número de casos. Enseguida le voy a dar a Maxi para acá. Es una exageración. En lo que va el programa usé 3 veces alcohol en gel. ¿Está bien? Bueno, tenés que usar el alcohol en gel por lo menos después de tener contacto con alguna cosa. Si vos tenés el virus y usás alcohol en gel, lo vas a matar porque el alcohol el virus está en una pompita de jabón y el alcohol en gel agujerea esa pompita, la diluye y el virus se muere. Entonces, si vos lo usás 3 veces seguidas, no tiene ninguna diferencia con que lo uses una, a menos que tengas un contacto con algo. Con un objeto donde puede estar. Pero digo, son preguntas muy básicas, pero digo, con el jabón y el agua uno sabe que tiene que lavar bien y hacer correr. Con el alcohol en gel, claramente no, porque el mero contacto rompe esa pompa de jabón. No, en realidad el tema es el alcohol. El gel es para que permanezca un poco más en las manos y todo. El asunto es el alcohol, ¿no? Totalmente. ¿Sabés qué podés hacer para prevenir el coronavirus? Mucho. Lavate las manos con agua y jabón o alcohol de cada 2 horas, durante 30 segundos. O sea, cantás 2 veces el feliz cumpleaños. Cuando toses o estornudás, hacelo con un pañuelo descartable o bien te cubrís la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, del brazo no hábil y te volvés a lavar las manos. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca y la cara y evita darte besos y saludos de manos y mantener dentro de lo que puedas una distancia de 2 metros. Coronavirus. Cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Prometemos el tema para después del corte, Maxi, que querías plantear. Le quería preguntar sobre el tema de los respiradores. Respiradores. Porque el presidente hoy hizo un pedido especial de 1.500 respiradores a China. Bien. Al doctor Pollack, si efectivamente, ¿qué porcentaje de los infectados van a requerir efectivamente de asistencia crítica? Tema respiradores, lo vemos después de la pausa. Enseguida volvemos aquí en Animales. Respiradores artificiales que decíamos recién con Maxi y de acuerdo a población, cantidad que tenemos en la Argentina. Bueno, eso es un desafío para todos los países. La cantidad de pacientes graves y la cantidad de muertes en la Argentina en los próximos días van a aumentar porque tienen que aumentar, porque son los pacientes que antes de la cuarentena ya se habían infectado. Eso es así y vamos a ver un escenario que nos va a asustar más durante el curso de los próximos 10 días y tenemos que saber que va a ser así. Ningún país se puede preparar para una fiesta para una desgracia en este caso, ¿no? Que involucre a toda la cancha de Boca o la cancha de River cuando siempre hace asados en el fondo de la casa. Y esto es eso, esto es una gran cantidad de gente que se enferma, que no puede tener ninguna infraestructura porque nunca tenés la expectativa, es a 50 años, menos un país como la Argentina. El desafío es los pacientes más graves, los respiradores, y tratar de sostener lo más posible a los pacientes antes de llegar a una necesidad de respirador para poder hacer uso de los respiradores. Esta es la foto a la que yo hacía alusión respecto de las lesiones que les quedan a los médicos que trabajan y trabajan y trabajan en una foto de médicos españoles. Hacemos pequeña pausa y le quiero preguntar a Enrique, diferencia entre estar preocupado, estar atento y tener miedo o pánico. Ya volvemos. ¿Cómo manejar, Enrique, esta diferencia entre estar prevenido, estar atento y no entrar en pánico? Bueno, algo, y creo que es un honor, es un gusto tener a un colega de esta categoría que me preguntaba recién, ¿estaré siendo demasiado optimista? Yo le decía, no, porque los datos son datos. Bertrand Russell decía una cosa bien interesante y no trato de ser una especie de intelectual. Él decía, al final de su vida, le hacía una entrevista que por favor búsquela porque es deliciosa. Díganos, profesor, ¿qué es lo que usted cree? Mire, en el punto de la ciencia, en el de la vida, solamente crean los datos. Pueden ser frustrantes, pero son datos. Acá hay datos. La estadística
nos dice alguien que está en el tema, es ¿cuánto? 1%, puede ser 0,1. Bueno, es Total. baja, es muy baja. Entonces, estar preocupado es estar ocupado. Algo que justamente nos decía Felipe antes es que se está por primera vez quizás en mucho tiempo previniendo. Sí. La Argentina en varios temas que no vamos a tocar acá, pero yo presenté un proyecto cuando, ¿se acuerdan hace tantos años cuando hablábamos de violencia, femicidios y demás? Es decir, hace un mes, y decía, utilicemos el modelo de la salud pública. ¿Qué implica? Ese modelo implica prevenir. Si nosotros empezamos a prevenir en este momento, es decir, ocuparnos con cierto miedo, eso va a servir. Total. ¿Qué pasa cuando estamos demasiado con mucho miedo, nos paralizamos o actuamos de una manera torpe y hacemos macana? Placer, te veo pronto. Un gusto conocerte, Doc, realmente. Te felicito por el modo de explicarlo. Felipe, gracias, me estoy yendo 10 segundos. No, quería retomar esto en materia a la preparación, y justamente la preparación es en materia de camas, es en materia de respiradores, es en materia de insumos, pero sobre todo es en materia de personal capacitado, del personal médico, los médicos de la ciudad de Buenos Aires, enfermeros y enfermeras y todos aquellos que estamos convocando para sumar a reforzar este sistema de salud. De ellos Gracias, depende. Placer, gracias señores. Nos vemos mañana en Animales 2020.